comenté que leyeran el capítulo 2. El capítulo 2 lo subí al Classroom para que lo pudieran tener en el caso de que no hubiera forma de que lo tuvieran más rápido. Entonces, les subí el capítulo 2, que se refiere a la definición del momento. Permítanme. Y que una vez que hubieran leído el capítulo y en específico leer el caso de estudio sobre de Nutrilab contra Schreiber, no sé cómo pronunciarlo bien, pues pudieran contestar las preguntas 2.2, 2.6 y 2.8 que vienen al final del capítulo. Antes de pasar a contestar las preguntas, ¿quién me quisiera comentar de manera general de qué le llamó la atención de este capítulo, ¿no? De este texto que define alimento o trata de decir qué sería un alimento de acuerdo a la regulación estadounidense? ¿Quién gusta participar? ¿Quién levanta la mano para participar? A ver, María José, dinos. A mí me llamó mucho la atención que justo en el artículo mencionaban que, pues, como tal la definición que daban de alimento era como muy, o abarcaba como muchos productos y daba como pie a que las mismas empresas pudieran encontrar como alguna salida o como poder darse la vuelta para poder marcar su producto como alimento, pero realmente pues se tenía que como etiquetar como, no sé, algún fármaco o como otra cosa, pero como la definición estaba muy amplia y no era como tan específica, que pues daba pie a que hubieran estos como errores. Y eso como que se me hizo curioso porque pues realmente sí, cuando leías la definición, sí, pues no estaba como muy clara. Sí, María José. Sí, de alguna forma en el capítulo de este libro, pues sí, con casi con lo que inicia es pues dando algún tipo de interpretación referente a que la definición legal, ¿no? La definición, bueno, más bien la forma en que define la regulación alimento es muy amplia, ¿no? Es muy, abarca muchos productos que pudieran caer dentro de esta definición de alimento. De hecho, el documento dice que es más amplia que el sentido común, ¿no? De lo que se conoce como una definición de alimento por la población en general. Entonces, no dice que es ambigua, pero sí dice que es muy amplia y que eso podría generar cierto tipo de problemática al momento de definir o de categorizar un producto como un alimento o como algo diferente a lo que fuera un alimento, ¿no? A lo que pudiera ser un medicamento o incluso un suplemento alimenticio. ¿Quién más que gustase pues dar su opinión sobre el documento, sobre el capítulo del libro? A ver, Gabriela. Sí, profe. A mí también
me llamó mucho la parte que dijo mi compañera de que a veces no nos ponemos como, o sea, buscamos la definición, digamos, de alimento y nos sale algo muy general, pero ya leyendo todo el capítulo del libro, pues sí, o sea, hay muchas categorías dentro de que, por ejemplo, yo no sabía la parte del agua, que ya cuando lo integramos a, o sea, como un ingrediente, ya se considera como pues un alimento y tenemos que respetar todas las regulaciones. Entonces, esa parte a mí me llamó mucho la atención y pues aprendí algo nuevo. Sí, es interesante cómo eh, este, el agua, pues, un líquido que comúnmente utilizamos tanto para beber de manera natural, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es en algunas partes común beberla directamente de la llave, ¿no? Hasta la que se embotella, pues tiene ciertas consideraciones ya al momento de ser embotellada, ¿no? Al momento de ser embotellada se considera directamente un alimento y entonces incluso de manera normativa cae dentro de la jurisdicción, ¿no? En este caso de la FDA, y por lo tanto de esa agua embotellada pues debe de cumplir con todas las regulaciones que establece la FDA para un alimento. Y a diferencia de, por ejemplo, el agua pues, que fluye por las líneas municipales y por lo tanto que también debe de cumplir cierta regulación, pero que entra más dentro de la jurisdicción de la Agencia del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, saber diferenciar y definir lo que pudiera ser un alimento de lo que no lo es, al menos desde el punto de vista de la regulación estadounidense, sí es muy importante porque una pequeña variación puede tener implicaciones regulatorias tanto para la empresa como para el consumidor del alimento, bueno, en este caso del producto. A ver, Mari Carmen. Bueno, yo había leído que respecto al agua, la catalogaban como alimento, como bien lo comentó mi compañera, pero creo que también lo catalogaban como un medicamento, ya que como mencionaban en el documento, pues en este caso el agua te podía como aportar ciertas cosas que disminuían a lo mejor ciertas enfermedades o algo. Y también un punto que me pareció importante de el caso que usted nos comentaba que leyéramos de Nutrilab, me parece... Pero aguántame tantito, Carmen. Del caso, vamos a esperarnos tantito. A ver, me gustaría más que ahorita que mencionaste que el agua pudiera catalogarse como un medicamento, ¿cómo crees tú que se podría catalogar el agua como un medicamento? Sí, María del Carmen. ¿Cómo crees? ¿Cómo te imaginas? Obviamente el texto lo indica, ¿no? Que pudieras, es tan amplia esta definición de alimento que pudiera incluso el agua categorizarse o catalogarse en otro tipo de producto, como lo puede ser un medicamento. ¿Cómo crees que pudiera suceder eso? Pues no sé si, por ejemplo, así como lo catalogan como un alimento que al añadirse a alguna como receta o algo así de un alimento ya se le catalogue como tal. Entonces no sé si a algún medicamento se le añada pues agua y igual se le pueda catalogar de cierta forma o en dado caso el agua, no sé, que pueda pues... Ya se cortaste tu micrófono o lo cerraste porque no te terminé de escuchar.
¿Tienes por ahí María del Carmen? Es que ya no te escucho. Es que ya no se te escucha, María Carmen. Bueno, no sé, María Carmen o María del Carmen. Ah, ok. Bueno, a ver, imagina, ahorita regresamos contigo, te dejamos a ti que pienses un poco en la respuesta a la pregunta, ¿cómo se pudiera catalogar el agua como un medicamento? Mariana Lisbeth Aguilar Méndez, ¿tú qué te gustaría comentar? Ajá, de eso, de que se me ocurre que el agua se podría categorizar como un medicamento. Por ejemplo, si llevara un proceso químico donde se le agregaran iones, así como los sueros que nosotros vemos en los supers y así, pues no sé, se me ocurre que esa sería una forma. Pudiera ser, pero ahí ya no estaríamos hablando de agua solita. Vamos a poner que estuvieras hablando de agua pura, o sea, agua como pues, la agua embotellada Bonafont, que es simplemente agua o electropura. ¿Cómo esa agua pudiéramos en algún momento, pudiera caer o pudiera catalogarse como un medicamento? Profe, ya volví, perdón, mi internet estaba fallando. Recuerdo que en el artículo mencionaban que a medicamentos se le podía decir como alguna cosa que pudiera como curar o mitigar algún mal. En este caso... Pero digamos, no una cosa, vamos a ponerle alguna sustancia. Perdón, sí, sustancia. ¿No? Porque si le decimos cosa, ya sonamos muy... Sí, una sustancia. Poco profesionales. Una sustancia. Entonces, en este caso, el agua podría como ayudar a mitigar un poco lo que sería a lo mejor el estreñimiento o no sé, algunas infecciones urinarias en este caso. No sé si se podría considerar así. Y eso nos lleva a un punto bien importante que vamos a ver más adelante, pero más o menos es algo parecido. O sea, por ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cómo cambio la categorización? Pues a lo mejor si decimos pues promocionamos que el agua es este producto, ¿no? Está indicado para aliviar las molestias del estreñimiento, ¿no? Por decir algo. Entonces ya estamos cayendo en otra área, ¿no? Y el producto pudiera estarse categorizando de forma diferente. A ver, Luis Malagón, ¿qué te gustaría comentarnos? Igual respecto a lo del agua, había leído en el capítulo que las vitaminas y los minerales pueden ser clasificados generalmente como alimentos, a menos que se hayan hecho pues afirmaciones terapéuticas contra ellos, y esto depende de la dosis en que se presenten. Entonces, si el mineral, un mineral como el potasio en el agua se añade en exceso, pues podría caer como un medicamento y ya no como un alimento. Sí, digamos que no en exceso, pero sí en una cantidad suficiente como para rebasar la dosis, la ingesta diaria recomendada, ¿no? Entonces podría estar cayendo ya en otra área, ¿no? Que pudiera ser, en este caso, pudiera ser medicamento, pero depende mucho de un factor relevante que vamos a ver más adelante. Pero sí, también en esta parte que menciona Luis, está involucrada digamos, límite, este borde en el que un producto pudiera caer en otra categoría,
¿Por qué? Porque es tan amplia la definición de alimento en la regulación estadounidense que si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven la definición de alimento en la regulación mexicana es diferente, es completamente diferente a esta definición dentro de la regulación en los Estados Unidos. Esta es Brenda creo que Nito Campuzano, déjenme ver si Brenda nos pone aquí en el chat, que podría ser considerada como un suplemento alimenticio. ¿Te refieres al agua? La constitución también, de nueva cuenta tenemos esta, como la definición es hasta cierto punto amplia, lo que por ahí cuando leyeron el documento decía ahí broad, ¿no? Broad, con una definición muy amplia, que abarca muchas posibilidades, pues sí, pudiera también considerarse como un suplemento alimenticio el agua. El agua tal y como esté, ¿no? Como está elaborado, si pudiera incluso caer en esa definición o en esa categoría. Bueno, entonces, teniendo más o menos este preámbulo, ¿no? Este previo a lo que decía el caso, ahora sí, por ahí estaba Carmen, ¿no? Que ya quería comentar algo sobre el caso, ¿no? Sobre el caso de Nutrilab. ¿Sí eras tú? Sí, profe. Sí. A ver, ahora sí. ¿Qué te llamaba la atención del caso? Ajá, es que yo leí que, bueno, en este caso se trataba acerca de unos bloqueadores de almidón. Entonces aquí la empresa catalogaba este producto como un alimento, ya que las proteínas que contenían este bloqueador eran sacadas de frijoles. Entonces ellos por eso... ¿Mande? Eran obtenidas. Ajá, bueno, obtenidas de frijoles. Entonces ellos por eso la estaban catalogando como un alimento. Sin embargo, ya después, me parece que fue la FDA, o no recuerdo quién fue, quien mencionaba que no se catalogaba como alimento, sino como medicamento, ya que ayudaba a tratar, o más bien a disminuir o reducir ¿cómo se le dice? El apetito de la gente, para que ésta disminuyera, creo que, el consumo de alimentos y pues así pudiera bajar de peso. Sí, más que eran unos bloqueadores, bueno, el producto lo que hacía era bloquear una enzima dentro del, ya en la digestión, ¿no? de los alimentos en general, ¿no? Y al bloquear esta enzima, pues no podía desdoblar los almidones de un alimento y por lo tanto no podía aprovecharlos, la persona no los podía aprovechar. Pero ellos, en este caso la empresa Nutrilab decía, bueno, pues mis pastillas eran finalmente unas pastillas, lo que pues ingieren y la definición de alimento, al menos como marca las regulaciones, todo aquello que se pueda considerar alimento que se puede ingerir, ¿no? Sea líquido o bueno, sólido. Y todo ingrediente con el que se elabora ese producto también se considera alimento. ¿Cómo basaba o cuál era en qué fundamentaba Nutrilab que su producto era un alimento? ¿Por qué decía que era un alimento? Además de que provenía,
el producto provenía de los frijolitos, ¿no? Bueno, un tipo de frijol o de soya. ¿En qué otra cosa basaba Profe. Ajá. Si no me recuerdo... soy Nicolás Tamano. Nicolás, sí. Si no me recuerdo, también hace mención de que es una proteína, ¿no? Pero también ahora sí que declinaron a esa definición porque pues no todas las proteínas son consumibles y hacen mención de que pues existía el cabello y otras proteínas que no eran consideradas alimentos, ¿no? Sí, aunque esta proteína que al final de cuentas era pues una sustancia que inhibía pues la producción de amilasa, de una enzima para desdoblar los almidones. Pues hagan de cuenta que de acuerdo a lo que a la intención de Nutrilab, al bloquear la actividad de la amilasa, pues todo almidón que entraba, pues así como entraba salía, ¿no? Y por lo tanto, pues se asemejaba más o menos a lo que haría la fibra, ¿no? La fibra, pues no es una enzima, obviamente, más bien es un polisacárido, es una celulosa, ¿no? No bloquea a ninguna otra enzima, no es una proteína, no tiene otra función más que más la de no hidrolizarse tan fácilmente como otros ingredientes que conforman un alimento y por lo tanto sirven como un medio de transporte para que pues, haya un flujo más adecuado en el intestino, ¿no? Pudiéramos decir que Nutrilab quería asemejar sus pastillas de este bloqueador como si fuera pues como una fibra. ¿Qué pensarían ustedes de que pudieran decir pues considerar este producto como una fibra? ¿Qué pasaría si dijeran, ok, no es un alimento? Entonces, ¿qué serían este bloqueador pues de la alfa amilasa? ¿Cómo lo pudieran considerar? ¿Un medicamento? A ver, bueno, mejor está Guadalupe, a ver. Ok, gracias, profe. Bueno, mencionaba en el artículo que si lo consideraban como medicamento, los fabricantes tendrían que presentar una nueva solicitud para que se identificara como medicamento. Y este producto saldría al mercado hasta que la FDA lo aprobara como medicamento. Así es, hasta que pasara las pruebas digamos, de seguridad, ¿no? Del producto. Pero bueno, ¿ustedes creen que sí el producto sería un medicamento? Pues no, porque creo que había quejas de malestar gastrointestinal, náuseas, dolor abdominal y pues un medicamento en la definición está como el que alivia esos síntomas y no el que los provoca, ¿no? Bueno, claro, si definiéramos al medicamento, a este producto, si lo definiéramos como medicamento, tendríamos que poner para qué sirve, ¿no? ¿Qué es lo que alivia, ¿no? El que una persona, bueno, ahora podemos decir o decimos que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Y que pues la población que ahí es incluso una enfermedad no transmisible, ¿no? Y que causa morbilidad, ¿no? Pero si vemos la forma en que se combate la obesidad, ¿cómo se combate la obesidad? Con ejercicio y una buena alimentación.
con ejercicio y una buena alimentación, no con medicamentos, ¿no? Y con una buena alimentación, diciendo, bueno, pues tienes que consumir carbohidratos, bueno, en la medida necesaria, de acuerdo a tu gasto calórico, proteínas, frutas, vegetales, etcétera, ¿no? Para reducir la obesidad. Pero es una combinación entre ejercicio y una buena alimentación. ¿Pudiéramos entonces considerar que una buena dieta es terapéutica? Luis, ¿qué dices? Yo digo que sí. ¿Sí? Okay. Porque bueno, ya dependiendo nuestra flora intestinal, pues es la que va a generar mayor cantidad de neurotransmisores. Ay, no me acuerdo si era serotonina. Pues que en cierto modo pues va a ayudar a nuestra salud mental. Bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero vamos a suponer que llegan al médico, el médico les dice, bueno, pues usted tiene exceso de peso, ¿no? Hay que bajar sus niveles de grasa en el organismo, porque si no, un día de estos le va a dar un infarto, o se le va a tapar una vena, ¿no? O debe de bajar al consumo de sal, ¿no? Porque puede afectarse, le puede dar ahí sí directamente un infarto, ¿no? O debe de bajarle al consumo de azúcar, porque corre el riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Y entonces les manda una receta. Y la receta es, va a comer su desayuno del día, va a ser un pan, un vaso de leche y una rebanada de manzana. Y su comida, ya no el desayuno, sino su comida, va a ser una ensalada con nueces y un chorrito de aceite de oliva y una pechuga asada, ¿no? Y su cena va a ser un pan de dulce y una taza voy a poner de té. Es una receta conformada por varios ingredientes, varios productos, todos ellos alimentos, que le van a ayudar a la persona a resolver su problema de salud. Consideramos esa receta junto con todos sus ingredientes, ¿cómo los consideraríamos? ¿Cómo creen que los consideraríamos? A ver, Maricarmen. Es que, bueno, yo creo que viéndolo así, no se estaría considerando como un medicamento porque están mitigando la obesidad. Pero la obesidad es una enfermedad. Ajá. Y en este caso usted está mencionando que si se le manda una dieta para que la persona pues ayude a bajar de peso, siendo la obesidad una enfermedad, pues no se estaría considerando al alimento como un medicamento en este caso. Ah, sí, por eso, sí. ¿Sería un medicamento? ¿Para ti sería un medicamento? Ajá. Sí, sí, digamos que si nos vamos a la definición directa de lo que es medicamento en la regulación estadounidense, nos iríamos directo al inciso B, que dice que son aquellos artículos que se utilizan para el diagnóstico, la cura, la mitigación, el tratamiento, la prevención de una enfermedad en el hombre, ¿no? Y lo que tenemos ahí es una serie de productos recetados por vamos a decir en este caso, por un nutriólogo, que le va a ayudar a prevenir y mitigar su problema de sobrepeso, su enfermedad. Lo consideraríamos un medicamento. Así de sencillo sería el asunto. Estoy de acuerdo con lo que nos dice esta María del Carmen, pero así de sencillo sería la situación.
¿Qué piensan? ¿Por qué no podría ser así de sencillo? A ver, ¿por qué sí? Ahora sí que te regreso a la pregunta, ¿por qué sí? ¿Tú por qué crees que sí sería sencillo? ¿Por qué crees que sí? ¿Quién había? ¿Fue Néstor? ¿Néstor? Sí, fui yo, estoy pensando. A ver, órale. Piensa, ¿por qué sí sería? Pues diría que porque cumple con las, ¿cómo se dice? Con las definiciones que ya dieron, pero creo que también no tiene mucho sentido esa respuesta. Ok, ¿por qué no tiene mucho sentido? Porque quizás daría lugar a productos milagro, ¿no? No es por ahí. Los productos milagro van a existir y no necesariamente porque hay una pues ambigüedad o amplitud en una definición. A ver, piensa un poquito más en esto. Mientras, Guadalupe. Yo considero que sí sigue siendo un alimento porque, bueno, solamente está no recetando, pero sí recomendando una dieta balanceada, por así decirlo. Y lo que podría recetar en todo caso serían suplementos o complementos alimenticios, ¿no? Y eso sí ya sería un medicamento. Ok, pero en nuestro caso expusimos que el nutriólogo le dice, prácticamente le escribe una receta. Una receta que no va a cambiar en la farmacia, obviamente, pero la receta dice, de desayuno es esto y esto. De comida, esto y esto. De cena, esto y esto. ¿Para qué? Para mitigar su problema de sobrepeso y pues prevenir el desarrollo de diabetes y un posible infarto. Pero en sí la función del nutriólogo solamente es elaborar el plan de alimentación, ¿no? ¿No dan como tal una receta o...? Pero eso es una receta, es algo que tiene que seguir. ¿Cuál sería? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto importante ahí? Vamos a dejarlo ahí un momento ahí en espera y pasémonos a las preguntas, ¿no? Había que responder 3 preguntas. La primera pregunta era la 2.2, ¿no? La 2.2 decía que si se podía caracterizar, si el agua se podría caracterizar como alimento, medicamento o suplemento alimenticio, o las 3, ¿y cómo le harían? ¿Quién quiere decirnos cómo contestó esa pregunta? La pregunta 2.2 decía, ¿podría el agua embotellada ser caracterizada como un alimento, como un medicamento o como un suplemento alimenticio o como las 3? ¿Cómo? A ver, Guadalupe. Yo le puse que como las 3, como alimento cuando se usa como ingrediente alimentario, como medicamento si se promociona como aliviador de molestias y como suplemento alimenticio porque contiene vitaminas y minerales.
Pero estamos hablando del agua embotellada. Imagínate un agua electropura, embotellada. ¿Podría esa agua embotellada ser caracterizada como alimento, como medicamento, como suplemento alimenticio o como las tres? ¿Y cómo le harías? ¿Cómo sería eso? A ver, Mariana. Yo le puse que sería considerada como un alimento, pues es agua en su totalidad que estará embotellada para su consumo y su venta. Y que para ser considerado medicamento o suplemento dietético, pues debería de estar en una mezcla o debería de tener un cierto proceso físico o químico. Pero no es el caso, porque dicen el agua embotellada como tal. A ver, Ana Karen. Pues yo, igual que mi otra compañera, le puse que las tres, o sea, tanto alimento como medicamento como suplemento. Alimento lo puse pues porque según la definición, pues es pues es una bebida para que nosotros consumimos y por eso lo puse como alimento. De ahí como medicamento lo puse porque menciona que un medicamento puede afectar la estructura o cualquier función del cuerpo del hombre y de otros animales, y entonces pues como tal el agua nos ayuda ayuda a nuestro cuerpo a absorber nutrientes y como mencionó otra compañera, a prevenir el estreñimiento, y es por eso que yo lo puse como medicamento. Sí. Y bueno, ya dije lo de alimento y medicamento y me faltó lo de suplemento. Yo lo puse porque algunos, bueno, no sé si todas, pero alguna agua embotellada sí contiene pues minerales como sodio, potasio y así. Entonces por eso yo lo puse como las tres, como clasificaciones. Ok. Vamos a esperar un poco a cómo vamos a concretar esta respuesta. Me voy a pasar a la pregunta 2.8, voy a dejar la 2.6 al final, pero vamos a pasarnos a la pregunta 2.8 y vamos a ver qué es lo que quien gusta participar de acuerdo a lo que decía la pregunta. La pregunta decía, si el café solamente se promoviera como un estimulante, ¿seguiría estando regulado por como alimento? ¿Qué respondieron? ¿Quién gusta participar? Ana Karen, pero a ver, déjame ver si alguien más quiere participar, Ana Karen, para que le demos oportunidad de participar, ¿sale? La pregunta era, si el café solamente se promoviera como un estimulante, ¿seguiría estando regulado como un alimento? ¿Quién quiere participar? Aparte de también, no sé si quiera participar Guadalupe, pero igual también vamos a darle oportunidad a alguien más, ¿no? ¿Vale? No, perdón, profesor. Alguien que prendió el micrófono. Alguien que quiera participar. Tengo 42 que pudieran participar, o alguien que se aviente. A ver, Alberto, ¿tú qué dirías de esa pregunta? Alberto Banti. ¿Qué nos dirías, Alberto? ¿Serás por ahí, Alberto? Sí, profe. En esa pregunta yo encontré como relación en el texto es que decía que algunos artículos derivados de alimentos son indiscutiblemente
no son indiscutiblemente, alimentos. Un ejemplo de ello sería la cafeína y la penicilina. Pero fíjate la pregunta, Alberto. La pregunta dice, si el café solamente se promoviera como un estimulante, ¿seguiría estando regulado como un alimento? Bueno, en ese caso yo diría que también sería como, se tendría que regular como un medicamento en lugar de un alimento. ¿Cuál sería la razón? Porque pues ahí está involucrando además pues de la actividad metabólica, vaya como de un alimento, pues ya involucra en este caso el estimulante, que pues va más relacionado a un medicamento. Ok, entonces Alberto nos dice, bueno, tendríamos que, ya no estaría regulado como alimento. ¿Quién opina lo mismo o lo contrario de lo que nos dijo Alberto? A ver, Ana Karen. Yo opino que aunque el café fuera promovido como un estimulante y no como medicamento, pues seguiría siendo pues regulado por la FDA como un alimento. O sea, opino lo contrario a mi compañero, porque en una parte del texto decía que aunque el uso previsto del producto, o sea, que era como, por decirlo de alguna forma, como irrelevante el uso previsto que tenía el producto, ya que pues el café sí tiene como todas las características que tiene un alimento. De hecho, en el texto mencionaba una parte, pero no hablaba específicamente del café, hablaba como que en general, que decía que si olía a un alimento y si tenía, si sabía como alimento, como que si tenía como todas las características de un alimento, no importaba que fuera como utilizado o consumido por razones distintas a su sabor o a su aroma o a su valor nutritivo, y en este caso pues sería como consumido por su efecto estimulante, y aún así no tendría como que un efecto en qué categoría debería ser regulado, ya que pues sí es un alimento. ¿Y cómo se llama eso, Ana Karen? Ay, no sé. ¿De qué otra forma le llamarías? No sé, maestro. ¿Alguien que se acuerde? Porque venía en el texto. Viene por ahí en el texto. Y de repente, ustedes mismos en algunas ocasiones lo han utilizado el término. O algo similar, algún término similar que se nos ocurre en este momento. ¿No? Fíjense, hay ocasiones que a ustedes les dicen, no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero quizá probablemente en alguna ocasión ha escuchado que por tradición, cuando están con algún familiar o con algún amigo o con un conocido o en una reunión, y ustedes dicen, bueno, pues tengo dolor de garganta, ¿no? Y le dicen, bueno, pues tómate miel con limón. Eso te va a aliviar el dolor de la garganta o la irritación de la garganta. Y la miel y el limón son dos alimentos. O les dicen, pues con un tequila se te olvida. Si no se te quita, se te olvida, ¿no? Porque, a mí se me quitó alguna vez, ¿no? Alguien más por ahí podría decirlo. O dicen, pues, si quieres permanecer despierto porque tienes que estudiar mucho o te tienes que desvelar y aguantar a no dormirte, pues tómate 5 tazas de café, ¿no? Que te va a producir un efecto en el sistema nervioso central y va a ser difícil que te duermas, ¿no? Y el café, pues, es una bebida, ¿no? Que en el caso en México, pues lo consideramos una bebida, en Estados Unidos un medicamento. Perdón, un alimento. ¿Por qué no cambia su estatus? Porque si
si observan el capítulo de qué es el alimento, en la primera hoja, en el primer párrafo, dice que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace un artículo, un alimento, qué es lo que está sujeto a la regulación por la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y luego pone que cuál es el rol central de la intención de uso. Y aquí conocemos esa intención de uso como ese uso común y repetido, ¿no? Nosotros tomamos café no necesariamente para no dormirnos. En muchas ocasiones tomamos café por gusto. Y tomamos café en la mañana, en mediodía y en la noche. Los que son muy cafeinómanos no viven sin el café. La miel con limón, la podemos tomar tanto porque nos lo recomendaron, como también por gusto, por el sabor que nos proporciona, por el placer sensorial de probar la miel y la combinación de miel con limón, ¿no? Y comúnmente identificamos a la miel como un alimento, identificamos al limón como un alimento. Hay ocasiones que ustedes les dicen, me duele un poco el estómago, tómate un té de manzanilla, ¿no? Pero puedo tomarme el té de manzanilla porque tengo el dolor de estómago, porque simplemente quiero tomarme un té de manzanilla, porque identifico al té, a la infusión de manzanilla, porque no le podremos llamar té, solamente es el té verde, el té negro, ¿no? Lo identificamos como un alimento por generaciones, por... en algunos casos por siglos, ¿no? Es esa condición ya conocida por todos de que el producto, esa sustancia, la identificamos propiamente como un alimento porque así lo es, porque así ha sido por mucho tiempo y porque tiene un sabor característico, un olor característico, una textura y una palatabilidad que lo hace agradable al paladar. Y de ahí viene precisamente la definición en la regulación estadounidense. La definición es tan amplia que dice todo aquello que podamos identificar como alimento, algo que se puede ingerir, ¿no? Pues tiene esa propiedad de ser un alimento. Tiene su problemática porque entonces tenemos situaciones como la que plantea el caso de esta empresa que dice, bueno, pues a mí se me ocurrió que mi producto pues, es un alimento. Ahí sí ya no había, no era identificable como alimento porque no era común. O sea, comúnmente nosotros no tomamos pastillas como alimentos, las tomamos como un suplemento, como un medicamento, ¿no? De ahí viene esta situación de que el café, aunque le pusiéramos o lo promoviéramos como por su efecto estimulante, sigue siendo un alimento porque cualquier persona a la que veamos y le preguntemos, oye, ¿quieres una taza de café? Nos podrá decir que no porque no le gusta, porque le altera los nervios, pero no porque sea un medicamento y requiera una receta. Y habrá quien les diga, es más, dame un café bien cargado porque necesito no dormir esta noche, aunque con ese café de todos modos se duerma, ¿no? Es por el uso común, por la intención de uso, lo que define al alimento como un alimento. Hablando del caso que estábamos preguntando en la pregunta 2.2, ¿no? Que dice, ¿cómo pudiera ser el agua embotellada, si pudiéramos caracterizar el agua embotellada como alimento, como medicamento, como suplemento alimenticio, o como las tres, ¿no? Yo me atrevería a decir que podemos caracterizarla como las tres. No sé si ustedes el año pasado vieron algunos comerciales
que empezaron a salir en la televisión de una marca de agua en donde lo que se veía era una persona caminando por una calle completamente vacía dentro de una burbuja, y que aparentemente esa burbuja protectora daba la impresión que lo estaba protegiendo contra cualquier tipo de enfermedad, haciendo alusión directa a pues, la situación que todavía estamos viviendo, ya en menor medida, pero que seguimos viviendo, del COVID, en donde al tomar el agua, milagrosamente tenía un sistema de protección contra posibles enfermedades. ¿Cómo consideraríamos el agua con ese tipo de promoción? ¿Un medicamento? Pues aparentemente es lo que estaban diciendo, que era un sistema de protección, una sustancia que nos podía ayudar a protegernos. Así que échense un clavado ahí a YouTube para ver comerciales de agua embotellada y vean el tipo de promoción que le hacían para esa agua. Podría considerarse un alimento. O no, pudiera considerarse simplemente agua que nos refresca, ¿no? Que nos quita la sed. Y entonces directamente, sin mayor posibilidad u opción, pues ese es un alimento, ¿no? Y pudieran hacer una búsqueda todavía de años atrás, de hace aproximadamente pues casi como unos 15 años, en donde a la gente de mercadotecnia de una empresa conocida de embotelladora de agua, se le ocurrió una idea muy ingeniosa, para mi gusto muy ingeniosa, muy buena, pero que estaba muy alejada de la realidad, de lo que realmente hace el agua. No sé si alguna vez llegaron a ver, y si no, búsquenlo en internet. Lo que ponían era un vaso el comercial era un vaso de aceite. Un vaso con un líquido que pues claramente se veía que era aceite. Y entonces lo que hacían era empezar a agregar, abrían su botella de agua embotellada de su marca y empezaban a agregar el agua al vaso de aceite. Pues lógicamente, como ustedes saben, el aceite es menos denso que el agua. Entonces el agua se iba al fondo del vaso y el aceite se empezaba a derramar. ¿Y qué estaban diciendo? Si tomas agua, eliminas el exceso de grasa de tu organismo. Toma agua. Porque ese producto va a contribuir, va a mitigar, va a prevenir que tengas ese exceso de grasa. ¿Cómo consideramos el agua ahí? Un medicamento. Es lo que nos está diciendo el comercial, es lo que está diciendo la información. En la realidad, el agua, por lo que decía hace rato de que por uso común y repetido, por siglos que hemos consumido el agua la consideramos pues finalmente un alimento, pero podemos llegar a tal grado de hacer la promoción y la información, ponerla de tal forma que la persona no instruida va a decir, bueno, toma agua, pero ya no porque es necesario, porque forma parte de los ingredientes nutrimentales necesarios para el organismo, sino porque me va a eliminar la grasa o porque me va a proteger contra las enfermedades, ¿no? Vean esos dos, son comerciales, al final de cuentas eran comerciales, pero como alejan un poco de la realidad, ¿no? De lo que realmente es la función primordial, en este caso, del agua, ¿no? Es complejo, es interesante poder llegar a un punto en común de decir hasta qué punto esto realmente no tenemos mayor duda de que es un alimento. Obviamente hay productos que no van a pasar por esta
esta dificultad, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que nosotros digamos del producto, de qué promocionemos en el producto y de que este producto, qué tan conocido e identificado está como un alimento en el uso común de la población, en la tradición de la población. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que dejamos al final. La segunda pregunta decía, ¿es la definición de alimento un buen, digamos, ensayo estatutario o ensayo legal? ¿Ustedes cómo ven? Pensando en la regulación estadounidense, obviamente estamos hablando de la definición de alimento por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Ya se me quedaron callados. Sin miedo, que no pasa nada. A ver, Mariana. Yo respondí que podría ser una buena redacción legal si junto con ella existiera algún anexo especificando características referentes a su composición o su fuente de obtención. Así se evitaría que los comerciantes o cualquier persona que viera la ley malinterpretara ¿cómo se llama? El sentido o el fin de su producto o su producto. Bien, me parece que es una buena propuesta. Tener un poco de mayor definición o claridad, ¿no? Sí decir, bueno, todo lo que pueda ingerirse se puede considerar un alimento, salvo o excepto o siempre y cuando tenga o se pueda definir o describir, y ya lo que pusiste me gustó tu respuesta. Bien, Mariana. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Nadie? Bueno, ok. Vamos a continuar entonces. Déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Sí, todavía tenemos tiempo. Bueno, el leer este capítulo y que hayan hecho este ejercicio era como para ver un poco esta complejidad, ¿no? En términos de cómo definir un alimento o un producto, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener si no se define bien? Y cómo es la interpretación aquí es fundamental. Y ahí es donde ustedes, como ingenieros en alimentos, tecnólogos en alimentos, tienen que hacer uso de este conocimiento científico de las aplicaciones de la química, de la bioquímica, para dar un giro que pueda pues ayudar a claramente definir, más allá de esta definición amplia del alimento y de su uso tradicional, si realmente el producto es un alimento, ¿no? O es un medicamento, o si es un suplemento alimenticio, o incluso un complemento vitamínico, que es algo diferente, ¿no? Bueno, donde dentro de esta regulación que estamos viendo de Estados Unidos, ¿dónde la vamos a encontrar? Bueno, todo proceso alimentario, así como en México, tendrá que cumplir con una serie de reglamentaciones, como las buenas prácticas, el HACCP, ¿no? El tipo de aditivos a utilizar, los límites permitidos para el uso de dichos aditivos, identificar cuáles se consideran aditivos y cuáles son sustancias GRAS, como mencionamos anteriormente, ¿no? Viendo que las sustancias GRAS
pues ya no se consideran como tal aditivos siempre y cuando se utilicen para el uso intencionado para el cual se van a utilizar, valga la redundancia. Se deberá de cumplir en el caso de los alimentos enlatados con las reglas que especifique Estados Unidos para los productos de baja acidez y acidificados, y con, obviamente, el etiquetado. Todo esto lo tendríamos que cumplir para aquellos productos que fabriquemos en México y que queramos exportar a los Estados Unidos. Y México exporta diferentes productos a Estados Unidos, ¿no? Productos alimenticios. Exporta desde las hojas para hacer tamales, ¿no? Porque hay una comunidad latina que de vez en vez, a lo mejor el 5 de mayo, que es una de las fiestas más importantes de México en los Estados Unidos, es como que la independencia, en realidad no lo es. Y bueno, pues hay una serie de productos mexicanos allá, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad por parte del trabajo en el que estaba, de viajar a Estados Unidos, a Cincinnati, y yendo a uno de los supermercados locales de allá, pues me sorprendí, pero era la primera vez que viajaba, y eso, pues, ver jarritos y ver las hojas de tamal, y ver productos mexicanos, dulces y botanas, ¿no? ¿Cómo llegaron allá? Pues tenían que cumplir con la regulación, ¿no? Ustedes quizá van a llegar a una empresa que en algún momento pudiera ser que tengan que producir algún alimento que se va a exportar a ese país, y deberán de conocer la reglamentación de ese país, ¿no? ¿Dónde la podemos encontrar? Aquí les pongo las direcciones, ¿no? La dirección electrónica en donde pueden encontrar cada uno de estos elementos. No es muy diferente a lo que ustedes ya conocen de sus clases de inocuidad o de sus clases de ciencia y tecnología de alimentos o de química y funcionalidad, ¿no? Pero bueno, tiene sus elementos específicos, ¿no? Y qué mejor que conocerlo directamente de la fuente de donde proviene esa información o esa regulación. Entonces aquí les pongo las distintas direcciones electrónicas donde pueden consultar esa información específica para los Estados Unidos. Igual, cuáles son los aditivos, cuáles son los colorantes aprobados en los Estados Unidos, cuáles son los aditivos que se consideran directos, cuáles son los aditivos que se consideran indirectos, aditivos alimentarios, ¿no? En Estados Unidos, para que en el caso de que ustedes estén en desarrollo de productos y que vayan a desarrollar un producto que tiene un éxito muy importante en México, que quieren ver si puede tener el mismo éxito en Estados Unidos, cómo le pueden hacer para que llegue allá, ¿no? Para que se pueda comercializar, ¿no? Referente a los productos de baja acidez, aquí nada más explico cuáles son, qué se consideran esos productos de baja acidez relacionados con el pH, la actividad de agua, ¿no? Y que son importantes porque los considera la FDA como aquellos de alto riesgo por su posibilidad de contener Clostridium, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar esa información para poder exportar hacia Estados Unidos? Aquí les pongo la dirección web que está en la parte inferior, ¿no? Y finalmente la guía de etiquetado, ¿no? Que esa creo que sí no se las puse, dejen buscarla para que les mande la dirección web donde se ve las reglas de etiquetado, que por cierto también, al igual que en México, tuvieron modificaciones hace un par de años, no como en México, no, la reglamentación de etiquetado en los Estados Unidos no obliga a poner sellos como los que están en las etiquetas de México, pero sí tuvo sus modificaciones en cuanto a valores nutrimentales a ingesta diaria recomendada, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer para la siguiente sesión? Van a entrar a la FDA, a la página de la FDA,
y van a buscar un término que se conoce como import alerts. ¿Sí? Déjenme escribirles aquí. Hoy no, déjenme ver si puedo escribirlo porque hoy no traje mi pluma. Van a buscar en la página de la FDA, aquí voy a poner en la página de la FDA, van a buscar el término import alerts. Ya cuando estén en esa sección, lo que van a hacer es seleccionar 3 países, entre ellos México, es decir, México y otros 2 países, ¿sale? Van a seleccionar 3 países, México y otros 2. Y de esos 3 países seleccionados, en el que están incluyendo a México, van a seleccionar un periodo, el mismo periodo para los 3 países. Si seleccionan, cuando digo periodo me refiero a mes, ¿no? Mes y año. Si seleccionan enero del 2019, van a seleccionar para los 3 países el mismo periodo, o sea, enero del 2019. Y lo que van a hacer es ver cuántas rechazos de importación tuvieron esos países en ese periodo. Puede ser que en el periodo que hayan seleccionado se encuentren solamente con 3 rechazos por cada país. Puede ser que se encuentren con 20 rechazos por cada país, o incluso puede ser que se encuentren con 150, ¿no? Ahí ya va a ser, pues, suerte, ¿no? Dependiendo del periodo que hayan seleccionado. Y lo que van a hacer no es leer todos los rechazos, porque pues, no terminarían, no les daría tiempo, sobre todo si son muchos, ¿no? Pero así como que dar el vistazo y seleccionar de cada país un rechazo. Y así como le hicieron para el caso de los product recall, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales causas por las que se rechazaron esos productos? ¿Qué fue lo que dijo la FDA respecto a ese rechazo? ¿Y qué compañías fueron afectadas? ¿No? Se van a dar una sorpresa. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo va a ser qué es lo que van a buscar? Sí, profe. ¿Qué pasó? A mí me generó confusión lo de por cada país. ¿Cuántos países son? ¿3 países? Es que sí, son 3 países. De esos 3 países, uno tiene que ser México, a fuerza. Ok. Y entonces, los otros 2 pues, son ahora sí que a consideración tuya, Argentina, Alemania, o a lo mejor es México, España y Brasil, ¿no? O dices, bueno, voy a seleccionar obviamente México y China y Italia, ¿no? Los otros 2 países son a su elección. Pero de esos 3 países, uno es México. ¿Vale? Sí. Y tienen que buscar en la página de la FDA y en el buscador ponen Import Alerts y ya les va a mandar a esa sección. Y ahí pues van siguiendo lo que les indica para poder elegir a cada país y ver en el periodo que ustedes elijan, ver qué importaciones fueron rechazadas, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Si no hay más preguntas, entonces aquí terminamos la sesión de hoy y nos estamos viendo el próximo martes. Vale, profe, nos vemos. Sí, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.